ya varias personas ahí ya se nos van uniendo, se nos van conectando, qué bien. Bueno, un saludito, Matías, y una breve presentación. Yo ya te presenté, pero para que tú saludes también. Bueno, muchas gracias. Muy placer estar compartiendo con comunidad latinoamericana en este programa y bueno, pues la verdad, buscar que lo que discutamos hoy les agregue mucho valor y les ilustre en lo que concierne a todas estas expectativas de migrar hacia los Estados Unidos, de entender la cultura de negocios americana, en ver si esto está al alcance de uno o no está al alcance, o si esto es un sueño. Y tratar de, como decimos en Colombia, matar fantasmas, ¿no? Tratar de que nos cuidemos de lo que de verdad debemos cuidarnos y dejemos pasar aquellas cosas que a veces son un sofisma. Yo también tengo claro que a veces hay mucho cuento y hay mucho fantasma por ahí que no es tan cierto y por eso es tan importante acudir a las fuentes primarias de información y asesorarse de manera correcta. Exactamente. Sí, precisamente ahí puse un post sobre también esa parte del sensacionalismo y de cómo de pronto lo asustan a uno. Pero la idea es hacer las cosas bien y con un buen equipo de trabajo y mirar las posibilidades reales que uno tiene para reubicarse en Estados Unidos y hacer una inversión que realmente pues la familia pueda vivir de eso, porque hay muchas familias que logran llegar con la E2 a este país, pero pues se quiebran. Entonces, a mí lo que me gusta de VIX Plan, se los digo, es que ellos, digamos que se enfocan no solamente en sacar adelante pues las visas E2 y todo en conjunto con el abogado de inmigración, sino que hacen planes de negocios que verdaderamente sean útiles, que uno no llegue y los archive, que no sirvan sino para que les aprueben la E2 o cualquier tipo de proceso, sino que realmente se vayan a utilizar. Entonces, ahorita en 2021, pues bueno, muchos cambios han habido, lo que sucedió en el Capitolio, ahorita el cambio de gobierno, todo lo demás. A ver, Matías, contanos primero que todo, Estados Unidos es súper grande. ¿Cómo escoger el estado para invertir? Empecemos por ahí, como de lo general a lo particular. Bueno, sí, es muy importante entender que el país es gigantesco. Pues, si uno lo comparara desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, en Estados Unidos caben 100 Colombias. En Florida caben 3 Colombias desde el punto de vista económico. Texas son 5 veces el Producto Interno Bruto de Colombia. Entonces, cuando uno quiere hacer planes de expansión hacia Estados Unidos, uno no debe pensar en el país como país, sino en un estado en concreto o incluso en una ciudad muy concreta donde vaya a empezar a promover los productos y servicios que va a traer a Estados Unidos. Mucha gente quiere hacerlo desde el punto de vista de que me voy a Nueva York porque tengo 2 primos allí, me voy a ir a California porque tengo un familiar. A veces sí y a veces no, es buena idea tomar eso en cuenta. Yo creo que la primera reflexión no es el grado de familiaridad. Todos queremos estar cerca de la familia. En Estados Unidos sí que extrañamos la familia, sí que extrañamos a los amigos de toda la vida y el network en el que nos levantamos, pero no necesariamente quien está aquí es conveniente y hace clic con la actividad que tú vas a desempeñar. Quizá la persona que esté aquí trabaja en un entorno concreto y no conoce mucha gente y tampoco es que te vaya a facilitar el proceso de implementación de tu negocio. Entonces, aunque el tema familiar o el tema amigos es un tema deseable, para mí es un tema secundario. Es deseable, pero no indispensable. Creo que la variable principal para determinar a qué ciudad o estado desplazarse es tratar de determinar ese producto o servicio que usted quiere traer a Estados Unidos, quién es el cliente ideal para ese producto o servicio, cuál es el tipo de cliente que más me conviene atender. Y donde esté más concentrado ese tipo de cliente, ahí es donde yo debería ir a ubicarme para empezar a generar todo un networking, toda una set de relaciones que permitan que mi producto o servicio se vaya ganando un nicho en el mercado. Entonces, el tema familiar, repito, es deseable, pero no indispensable. No, el que yo tenga amigos acá no quiere decir que ellos me van a favorecer a mi negocio, me van a poder abrir puertas, me van a presentar gente, eso no es tan determinante. Pero si esa persona sí está muy conectada en la industria, por supuesto, agrega muchísimo valor. Si Claro. conoce mucha gente, pues agrega mucho valor, Cata. Claro, y ahorita, por ejemplo, hablabas de California y Nueva York, son estados muy costosos también. Entonces hay que mirar realmente dónde hay como una buena oportunidad. Hablemos sobre crear empresa en Estados Unidos, Matías. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, los procesos de creación de empresa técnicamente son muy fluidos, no son burocráticos y no son costosos. Es
crear una empresa en Estados Unidos en grado de dificultad puede ser 3. Es muy fácil, no hay burocracia. Decir tengo 3 compañías en Estados Unidos, pues es muy fácil crear 3 compañías. La pregunta realmente es cuál vende lo suficiente, cuál tiene clientes recurrentes. Esa es la verdadera clave. Entonces, no le tengan ni miedo a los impuestos, ni se vayan para Delaware, que porque supuestamente es más barato que California, o más barato que Florida o Texas o el que sea. No, uno debe crear la empresa en el estado donde uno va a tener los clientes, porque aquí el impuesto a las ventas, que se llama Sales Tax, es un impuesto que se lo pelean los estados y las ciudades y dicen, tú me pagas los impuestos en la ciudad donde estás transando, donde tienes los clientes, o donde tienes la mayoría de tus clientes, o en donde hacen las mayorías de transacciones. Entonces, el punto neurálgico es crear empresas económico. De hecho, los fees del gobierno pueden ser de alrededor de $308. En promedio, crear una empresa con abogado corporativo de por medio, que es lo que Muy le llamamos. importante, perdóname Matías, ahí te interrumpo un momentico, es muy importante que hablemos la diferencia entre un contador y un abogado corporativo para crear una compañía. O sea, ¿en qué casos uso el uno, el otro? ¿En qué casos es importante para que la gente sepa cómo escoger y qué diferencia hay? Hay diferentes niveles de contadores. Hay gente que lleva contabilidad, hay gente que es contador certificado, que llaman CPAs, y hay abogados corporativos. Las personas ideales para crear las compañías son los abogados corporativos. Cuando tú tienes una estructura un poco más compleja, cuando una empresa va a ser dueña de otra empresa o cuando tú vas a tener socios dentro de la empresa, es preferible que lo haga un abogado corporativo. Ahora bien, cuando vas a crear una empresa básica, te estás asociando con tu esposa o con tus hijos, no hay socios de por medio, no hay empresas de por medio, es válido utilizar el apoyo de un contador porque la estrategia es más básica. Muchas veces el contador, si la estrategia es muy compleja, te va a remitir a un abogado corporativo para que haga la transacción. Entonces, prepárense para pagar unos 800 y hasta $2,000 por crear una empresa. Es una tarifa Si es muy con rápida. abogado corporativo, pues. Si se hace con abogado corporativo, unos 800 o 1,000 si se hace con un contador. Y puede uno crearla uno mismo, esa opción también está. Y lo que pasa es que uno cuando crea una empresa, pues debe crearla muy bien creada y nosotros le sugerimos a todos nuestros clientes, es mejor que lo haga un experto. Sí, es que yo digo, las cosas son muy fáciles para el que sabe hacerlas, ¿sí? Pero realmente, y sobre todo cuando va a ir ligada la inversión a un tema migratorio, porque hay gente que quiere invertir y venirse a vivir, hay gente que solo quiere invertir, pues ahí sí que hay que tener extremo cuidado de no cometer ningún error que nos vaya a afectar con lo otro. Bueno, ¿cuánto se debe invertir? Más o menos, ¿cuánto debo tener yo disponible para comprar un buen negocio? ¿A partir de cuánto, Matías, más o menos? Bueno, lo primero a aclarar con esto es que la compra y venta de negocios está regida por unos procesos y procedimientos. La profesión del que vende negocios se llama business broker. Normalmente esa persona representa al que está vendiendo los negocios. Nosotros como latinos creemos que cuando un negocio está en venta lo están vendiendo por malo, porque ¿por qué iban a vender un negocio bueno si es muy bueno? Pero aquí como hay tanta facilidad de crear empresas, hay mucha gente que crea 2, 3 negocios en paralelo, pero cuando van madurando ve que le quedó grande manejar los 3 y le toca vender algunos. Entonces no necesariamente... Matías, y perdona ahí, yo meto también como la cucharada, como decimos nosotros. Aquí la gente migra mucho dentro de Estados Unidos también, entonces esa puede ser también una explicación o una justificación para vender. Lo otro es que hay gente que llega a un momento de su vida que ya se quiere devolver para su país en el caso de que sea inmigrante o se jubila, ¿sí? Se retira, como le dicen acá. Y pues ahí también he conocido muchos casos de negocios en venta, buenos negocios en venta por esos motivos. Entonces también hay que mirar bien el motivo. Igual para eso están los abogados comerciales también, para que revisen todo ese tema financiero. Hay que tener en cuenta que cuando uno crea un negocio acá debería llevarlo limpiecito todo el tiempo, bien en la contabilidad, declarar los impuestos correctos, mostrar las ventas lo más altas posibles, suponiendo que uno va a vender el negocio, porque como hay ese hervidero de negocios en venta, pues uno cuando crea una empresa acá, desde que la crea debe estar pensando que a los 5, 10 o 15 años la va a vender. Es lo más sensato, es la manera como se debe ver esto. No, y aquí conviene más
tú, pues, dejar esa mentalidad que nosotros tenemos de pronto no declarar todo, no sé qué, no, aquí sí vale la pena realmente y hay que hacerlo porque tiene muchísimos, muchísimos beneficios más adelante. Entonces, volviendo a tu pregunta original de cuánto vale o cuánto puede costar o con cuánto prepararse, pues la idea es que pueden haber negocios del valor que tú te imagines. Así como puede haber una cafetería que el dueño ya no la puede manejar, no puede pagar la renta, ya está remodelado, ya está abierto, ya tiene clientes, ya tiene portafolio y quizá te la estén vendiendo en 50, 60, 70 mil dólares. También hay negocios de 5, 10, 15 millones de dólares y de mucho más. Es decir, tú puedes encontrar el negocio apropiado dentro de un rango de valor que tú puedas pagar. Simplemente es referirse con el business broker, preguntarle qué portafolio de negocios tiene en el momento o ir a las páginas web de algunos brokers que tienen presencia nacional y mirar lo que tienen. Ellos normalmente entregan en su web una breve descripción del negocio, cuántos años tiene en el mercado, cuántos empleados tiene, como un pequeño resumen y te dicen el negocio vale tanto. Y si tú decides ir más allá, pues te dicen, fírmeme un acuerdo de confidencialidad y le doy más información sobre el negocio que le gustó. Entonces, opciones hay muchas y nosotros vemos normalmente para transacciones de E2, compras de negocios de entre los 80 y los 200, 300 y 400 mil dólares. Es un rango muy normal, siendo un promedio unos 150 a 250 son rangos de negocios normales con un local al público. Entonces, hay de todo, Cata. La respuesta es casi que hay muchos negocios y muchas oportunidades para cualquier presupuesto. Bueno, ahora, muchas personas me preguntan, ¿franquicia, negocio nuevo o compra de negocio? Esa es una pregunta amplia. Digamos que depende de... Hay personas a las que les conviene ir al mundo de las franquicias, posiblemente porque cuando están llegando acá no conocen el idioma, no conocen el sistema de negocios, no tienen una idea clara en la cabeza, necesitan arrancar con un negocio en el que tengan un acompañamiento de alguien que les muestre un proceso, un procedimiento, unos manuales, un algo que ya esté probado en algún lugar. Entonces, la franquicia es ampliamente recomendable para gente que viene muy desprotegida, con falta de experiencia y ese tipo de cosas. Ahora bien, si tú tienes un saber hacer muy concreto y ese saber hacer es compatible con la cultura de negocios de Estados Unidos, voy a dar un ejemplo, que tú eres un barista profesional, eres experto en café y has trabajado 15 años como barista, tú sabes mucho de café, pues ¿para qué voy a pagar una franquicia? Me monto un negocio yo mismo y hago la diferencia y lo que iba a pagar en franchise fees o en derechos de entrada o lo que iba a pagar en regalías se lo pongo directamente al negocio y busco, ok, voy a subir la montaña por el lado difícil, tal vez, pero en el largo plazo me conviene montones porque yo no tengo ni socios de ninguna naturaleza. Entonces, hay momentos en que te conviene ir al mundo de las franquicias, hay momentos en que empezar desde cero el negocio con la actividad que dominas es bien interesante. Ahora, ¿cómo decidir montar un negocio desde cero y comprar un negocio que ya está en plena marcha? Pues si encuentro el negocio que está en plena marcha, que hace clic conmigo, con mi background, con mi desarrollo personal, con lo que a mí me gusta, con mis anhelos y deseos y mis hobbies, pues yo me voy con ese negocio y hago un esfuerzo por comprarlo. Voy a pagar una prima de actividad, voy a pagar un dinero extra porque me están entregando un modelo de negocios confirmado y me están entregando un negocio en marcha con clientes debajo del brazo. Entonces pago por eso. Pero en el caso en el que no encuentro un negocio que me guste y ya me canso y digo, no, ya no puedo esperar más, pues me toca ir al mundo de arrancar el negocio desde cero. Nosotros atendemos clientes permanentemente que unos son para franquicias, otros son para negocios desde cero y otros son para negocios adquiridos. Yo creo que las tres opciones, los tres portafolios están ahí y el factor clave y el crítico es que cada aplicante o cada persona que desea adquirir un negocio, crear un negocio aquí, decida en cuál de esos tres campos puede estar la mejor oportunidad para él o ella. Exactamente, porque mira, aquí por ejemplo yo veo unas ideas de negocios hermosas. Por ejemplo, hay un emprendimiento que se llama The Barbera, así, y es un food truck que adecuaron espectacular para hacer todo el tema de barbería a domicilio, me parece divino. Hay otro que es un food truck, es como un coffee truck,
sí, un food truck de cafés, entonces ellos van a eventos y todo, o sea, cosas creativas que me parecen muy lindas. También tenemos a nuestra Argentina hermosa, que le conseguimos también una inversionista Ángel, porque ella tenía una súper idea. Cuando salga todo ya les contamos bien. Entonces, hay ideas tan buenas que ameritan hacer un plan de negocios para un negocio desde cero. Lo otro ahí que te quería también acotar, Matías, es que en el tema de las franquicias también es muy importante el tema de si necesitamos el inglés o no. Por ejemplo, hay una franquicia por ahí que la usan mucho también para el tema de visa C2 y que es buena, es de seguros, porque aquí hay mucha cultura de seguro, no como en nuestros países que compramos un seguro ya cuando estamos en el hospital, más o menos. Pero hay que mirar que hay franquicias que venden, digamos, exclusividad por zonas. Entonces, si la zona en que te están vendiendo es muy americana y tú no sabes inglés, pues imagínate. Y el seguro, los seguros que es hablando, explicando. Total. Entonces, Sí. también hay que mirar lo que tú dices, está perfecto porque se adecua a mí o no. No es solamente en el caso de una visa, por ejemplo, sacar esa visa adelante como sea, no, porque no va a funcionar. En el caso de nosotros, pues compramos, yo les conté en un video, en una historia, compramos dos pequeños negocios, uno de alimentos congelados y otro de limpieza comercial, pero realmente a mí la cocina no me gusta, no lo disfruto. A mí me encantan las ventas, pero yo no lo disfruto. Entonces, si uno no lo disfruta, no vas a abrir más mercado. Y es un negocio muy rentable. Pero míreme, por ejemplo, o sea, yo, o sea, para la cocina, no. Yo hago cocina, pues yo cocino porque amo a mi familia y todo el cuento y quiero que se alimenten bien, pero que yo diga, me encanta, voy a hacer un postre, voy a sacar una receta hoy. No, de verdad que no. Entonces sí, algo que apasione. Das pie, Cata, para hablar un tema muy importante para quienes nos escuchan el día de hoy. Miren, en nuestros países tenemos una tasa de desempleo del 12-15%, pero el que vende mangos en el semáforo tiene empleo, según el DANE o según quien controla las estadísticas. Estadísticas. Una tasa de desempleo real que puede superar el 30-40% sin problema. El tema es que allá hay mucha oferta de empleados. Entonces hay una cosa que uno no puede suponer dentro de los Estados Unidos y es que voy a crear un negocio, yo no soy muy bueno vendiendo, entonces yo contrato 2 vendedores y ellos venden. Eso es un error. Toda persona que venga a crear un negocio a Estados Unidos debe tener seriamente en su cabeza que debe desarrollar estrategias, tácticas y habilidades comerciales. Porque en Estados Unidos todo el mundo vende y en Estados Unidos desde el presidente de la compañía hasta la persona del cargo más bajo está supuesto a tener bien visos de temas comerciales, a tener habilidades comerciales. Una de las carreras más respetadas aquí es el tema comercial, es el tema de ventas. Entonces, no puedo suponer que yo compro la franquicia o monto el negocio y que es que a mí no me gustan las ventas y entonces yo contrato 2 vendedores. Eso es una buena cuota inicial de fracaso. Uno debe ser el mejor vendedor de su empresa, debe ser la persona que es capaz de promover el negocio, ir a las cámaras de empresarios, hablar en grupos, participar de asociaciones, hablar con clientes. Mira, tienes que dominar técnicamente tu producto o servicio. Entonces, si yo estoy pensando en crear negocio en Estados Unidos, en ese sentido, esta forma de pensar latinoamericana tiene que adecuarse a la cultura de negocios americana. Perfecto, vamos a ir leyendo por aquí unas preguntas. Dice, Matías, soy periodista, me encantaría poder migrar haciendo algo que tenga que ver con mi carrera, pero no tengo idea de qué. ¿Qué hacemos con esa gente que no tiene idea de qué? Desarrollo de contenido. Se necesitan mucho compañías que desarrollen contenido, que se dediquen a construir contenido para múltiples compañías de redes sociales y marketing digital. Yo creo que ahí hay un gran mercado para todo el que tenga formación en periodismo. Bueno, y si quiere aplicar a una visa E2, ¿cómo podemos estructurar más o menos esa agencia de marketing digital? Porque uno de los requisitos es generar empleo. Tiene que tener al menos 2, 3 posiciones creadas en los 2, 3, 4 años iniciales de la visa. Debe hacer unas inversiones del orden de $100,000-$120,000 en total antes de aplicar a la visa. Va a tener que comprar equipos, no sé, plotter de impresión, yo no sé, software. Exacto.
Es lo que yo les digo, que en esa parte, cuando son cosas muy digitales, hay que hacer una estructura donde nosotros podamos demostrar que hay una inversión hecha aquí en los Estados Unidos para poder prosperar con eso. Pero justo aquí. nosotros orientar en la mejor manera de poder Claro. invertir dineros y distribuir los dineros para que haga clic con el tipo de aplicación. Totalmente. Bueno, por aquí nos dice Matías, ¿se puede financiar una parte de la compra? Sí, Yo lo hice. por uno o dos de cada 10 casos puede uno esperar que el dueño actual del negocio esté dispuesto a financiar una parte. A veces, muy excepcionalmente, te dicen, dame el 30-40% del negocio y me vas pagando el resto a cuotas. Te pueden dar 12, 24, 36 meses para ir pagando, pero hay que tener con cuidado el tema porque si tú no pagas, te quitan el negocio. Eso, aquí no se demoran mucho en quitarte el negocio. Eso queda escrito dentro de los contratos de derecho corporativo que se van a firmar en el proceso de compra y venta, y reposeer un negocio por parte del dueño anterior es un proceso bastante fluido y fácil si le quedas mal al dueño original. Exactamente. Por aquí nos dicen $50,000 es poco. Para una visa de 2, 50,000 es poco, es muy riesgoso, es un negocio que puede llegar a ser objetado. No vamos a decir que no, es una cosa que se debería trabajar de la mano del abogado de inmigración, pero suena bajo para un tipo de aplicación E2. Todo lo que se acerque a 100,000 está bien, 80, 90, 100,000 funcionan muy bien, más de 100,000 es perfecto. Sí, pero es que también la pregunta está como muy amplia, porque igual se puede hacer una estructura, digamos, para llegar a los 100,000, pero habría que mirarlo pues como ya en particular. ¿Qué tal llevar café a Estados Unidos? Yo veo que hay mucha gente que está trayendo café. Hay mucho café llegando, cafés especiales, hay mucha cultura de tomar café, la gente quiere cafés buenos. Creo que hay oportunidad allí, por mucho que el mercado tenga competencia. El factor clave es encontrar que tu proveedor en el país de origen sea capaz de proveerte cantidades altas cuando te las pidan. Ese es el punto. Exactamente. Bueno, ¿qué business broker recomienda? Bueno, dependiendo del estado y todo, les podríamos decir por interno. Si es para vender servicios, ¿se requiere tener empresa o desde casa se puede hacer? No, para aplicar a la visa, cuando es visa E2, tienes que tener oficina. No consideran informal el trabajar desde la casa, aunque técnicamente para sacar adelante el negocio puedas trabajar desde la casa, que es totalmente posible. Ese tema es incompatible con las aplicaciones a visas E2 y en general la L1 tampoco, la EB5 ni sueño. Ajá. Bueno, Matías, cuéntanos errores frecuentes que tú has visto en todos estos años de experiencia que tienes, errores frecuentes que los inversionistas cometen. Yo diría que varios. Yo diría que uno es pretender contratar vendedores y que ellos vendan por uno. Esa es típica. Otro error frecuente es no ser humilde. Creer que porque uno es exitoso en su país de origen y sacó adelante una compañía y tiene 400 empleados y eres rico, entonces ya vas a llegar acá y también eres exitoso de un día para otro. Eso no funciona así. Hay que armar equipo, hay que rodearse bien, la gente como se trata. Sí, esas cosas jerárquicas, el doctoritis, oh, dígame doctor, oh, la distancia, aquí es más plano todo. La gente se llama por su nombre, aquí ni licenciado ni doctor, eso no se usa. Doctoritis aguda. Sí, no lo hay. Errores frecuentes, no rodearse bien. Llegar aquí y decir, ¿por qué un abogado te cobra $200 la hora? No, eso es un escándalo, yo busco el que me cobre 120. Eso es un error. Uno tiene que ir con la gente que más sabe, con los profesionales, con los que te resuelven en 15 minutos todas las dudas. Esa es la gente clave de la que hay que rodearse. El americano promedio en sus negocios tiene más de 15 asesores de diferentes áreas que los consulta cuando los necesita. El abogado corporativo cuando lo necesita, el contador, el CPA, el de recursos humanos, el de reclutamiento. O sea, hay mucha gente externa, profesionales que rodean a un empresario en Estados Unidos. A nosotros en nuestros países nos cuesta un poco, con dificultad a veces tenemos el contador y ya. Pero el punto es que aquí es distinto. Si vas a hacer negocios en Estados Unidos, cambia el switch. No estás en Latinoamérica, no estás en Colombia, no estás en Centroamérica. Es el momento de pensar cómo se hace aquí. Y eso nos cuesta, a los latinos nos cuesta y nos lleva normalmente una serie de errores, exponernos al error, ver los problemas y ahí sí empezamos a montarnos en el sistema como tal. Esos son algunos de los ejemplos de errores frecuentes que podemos dar. Pretender hacer las cosas uno mismo es
es mala recomendación. Tenga su contador, contador externo, tenga sus abogados, rodéese bien. Mira, a mí me dijeron algo muy importante al principio que se me quedó retumbando en la cabeza siempre. Cuando a uno lo que más le escandaliza al principio es todos estos costos de abogados y todo lo demás. Y yo estaba bueno, contraté un paralegal, un llenapapeles, un abogado y una persona me dijo algo, me dijo, mira, tú no puedes pretender comprar un Ferrari y ponerle llantas de bicicleta, porque puede que te ande, pero puede que se te exploten las llantas. Entonces, no puedes poner tu futuro, tu proyecto de vida, el futuro de tu familia en manos de personas como solamente por ahorrar, porque después puede salir más caro. Entonces, eso es súper importante. Por aquí nos preguntan, ¿qué tan recomendable es el negocio del transporte, trailers? Sí, es un negocio interesante y vuelve y juega caso a caso. Yo Quien se vaya le tengo pavor. Quien quiera transporte, lo ideal es que ojalá venga con experiencia de transporte. Los negocios de transporte hay en diferentes categorías. Unos son 18-wheelers, grandes camiones para transporte interestatal incluso. Otros son camiones pequeños, de una cosa que se llama hotshot, que es como más pequeño. Hay otros que hacen entregas tipo UPS, Amazon, FedEx, que entregan pequeño. Hay diferentes nichos. En general el transporte factura bien. En general el transporte no sufre tanto para conseguir clientes. Hay múltiples compañías necesitando quien diga yo transporto. La parte difícil del negocio de transporte diría dos factores críticos. El primero, la consecución de choferes es muy compleja. La retención de los choferes que estén contigo y que tengan Mucha lealtad. rotación. Hay mucha rotación. Y la otra es que la estructura de costos internos de los negocios de transporte, así como ves mucho dinero, y mucho dinero se va. El diésel se lleva del 20 al 35% dependiendo las rutas que haces. El transportador se lleva el 30%, los seguros un 10%, el mantenimiento y los repuestos un 8%. Entonces, al final sí se factura muy bien, pero tienes que estar muy bien enfocado en términos de control administrativo del negocio para que te quede tu margen. Entonces, y además la partida de depreciación de los equipos es todo un tema, ¿no? O Entonces, sea, sí lo recomiendo para gente que entienda de la industria o entienda que no se tiene que emocionar porque ve cheques grandes entrando al negocio. Es una industria bonita, sí. Me encanta que no tienes que pelear tanto con el tema clientes, sino mucho la parte administrativa y el control del centavo internamente del negocio. Pero no es para todo el mundo, mucho cuidado. no hay que pelear no pelear con los clientes y no con los conductores. No, mentiras. Pero no, por ahí me estaba contando una familia también que digamos, presentó su visa 2 con todo el tema de camiones y no estaban como muy preparados y se encontraron con un montón de barreras, entre ellas que para tú mover un camión necesitas una licencia especial. Entonces ellos ni siquiera pueden llevar el camión al taller. Ni Total. siquiera. Claro, sí. Entonces hay que tener todas esas cosas en cuenta. Bueno, vamos a seguir leyendo por aquí. Pam, pam, pam. A ver que por aquí se me subió. Se puede iniciar un negocio si uno tiene una visa B1 o B2 y luego de sacar a flote el emprendimiento, resolver el estatus migratorio. Ok, se llama resolver el estatus migratorio cuando tú pasas de un estatus a otro dentro de los Estados Unidos. Cuando pides desde afuera, estando afuera, ya se llama es aplicar directamente a una visa. Es viable, es un poco complejo el tema porque tú puedes crear la empresa y empezar a operar dentro de los Estados Unidos. Está bien, pero no puedes pensar que porque iniciaste la empresa con 30,000, esperaste un año y ya con base en las utilidades que se quedaron en la empresa ya tengo 100,000, entonces ahora aplico una visa de inversionista E2. No, el gobierno interpreta las utilidades que la empresa genera dentro de los Estados Unidos como un dinero que es tuyo, pero no es inversión directa tuya en el negocio. Entonces siempre te van a estar midiendo con los 30,000 originales. Entonces, lo que está preguntando es viable, pero la inversión siempre será la que pusiste originalmente, la que consideran para la aplicación a la visa. Ah, bueno, importante ese dato porque, bueno, yo tengo unos amigos que hace como 9 años tienen la empresa acá, pero realmente hace apenas 4 años y medio aplicaron a la visa E2. Entonces, bueno. Una inversión suficiente de su bolsillo para poder justificar la visa cuando lo hicieron. Bueno, negocios contables, dicen por acá. Ese tema pues también está regulado acá.
Contabilidad, en realidad hay mucho mercado para asesorías contables. La contabilidad de nuestros países no está tan lejos de la de acá. Hay que tomar un curso y certificarse. Es viable, puede funcionar, pero hay que mostrar la inversión inicial, claro. Remodelación del local, publicidad, página web, todas esas cosas se puede. Sí, y hay que sacar pues la licencia, pues Sí, no, no es difícil. no es difícil, no. El sector de gráfica y diseño 3D. Mucho por hacer ahí, muy atractivo. Uh-huh. Me gustaría saber cómo maneja el tema de las licencias de un negocio de distribuidor de equipos contra incendios en el estado de la Florida. Bueno, No ya sé, tenemos especialistas, pero sí tenemos dentro del equipo especialistas en licencias también. ir directamente hacia la ciudad de donde va a operar el negocio y al estado y preguntar para esa categoría específica de negocio qué licencias aplican. Y ahí se lo van a decir. Pueden haber variaciones por estado. Empresas de remodelación de viviendas, todo el tema de construcción. Hay mucho mercado con temas de construcción, temas de remodelación. Es una actividad frecuente que vemos. La construcción ofrece muchos nichos y subnichos para poder a crear negocio. ¿Los bancos dan créditos para llegar a esos montos? No. Tiene que ser, pues digamos, para visados no se puede. Para que te den crédito y para negocios nuevos, a veces ni siquiera siendo residente o ciudadano obtienes crédito para ir a arriesgar dinero a un negocio nuevo. Los bancos son expertos en prestarle al que tiene una relación fuerte con el banco y al que tiene un flujo de caja, se llama cash flow ya fuerte y un negocio que ya está en marcha. Pero arrancando de cero, un negocio con menos de 2 años de operación, que vaya a un banco y le presten, es improbable. Y cuando eres apenas, digamos que aún no eres residente o ciudadano, pues mucho más que improbable. Uh-huh. Para aplicar a una visa de inversión, primero hay que invertir el dinero en el país y luego postularse a la visa. Así es, primero inviertes, primero creas la empresa, luego abres la cuenta de banco, luego fondeas la cuenta de banco desde tu cuenta personal en tu país o lo que sea. Ahora inviertes el dinero, compras los inventarios, compras los vehículos, pagas a todo el mundo y ahora sí le muestras al gobierno tu plan de negocios y tu estrategia jurídica y le dices, señor, yo ya invertí, ya creé empresa, yo estoy en serio, deme mi visa. Chance de aprobación, depende de la nacionalidad, 90, 95, 98%. No, y del equipo. ¿Perdón? Y del equipo, de que tenga un buen equipo, pues para mí es fundamental. El equipo que le rodea. Y colombianos es muy alta la probabilidad, argentinos también, españoles, italianos muy alta. Y allí va. Pero en general, si tienes un buen abogado de inmigración que sepa de eso, y tienes tu plan de negocios muy bien fundamentado, la probabilidad de éxito del proyecto es altísima. Claro, es que esto se tiene que presentar con un capital en riesgo. Y bueno, la columna vertebral de la visa de 2 definitivamente es el plan de negocios y por eso tenemos a Matías hoy aquí, porque es súper, súper importante. Para aplicar a la visa con el plan de negocios, bueno, esto ya. Si uno tiene una empresa en su país y quiere llevarla a Estados Unidos para aplicar una visa L, ¿es fácil o es una visa muy difícil? Bueno, de hecho, Matías vino con una L, ¿verdad? Pero eso fue hace 1000 años. Es totalmente viable. Desde que la empresa en el país de origen tenga 8, 10 empleados o más. No puedes decir, mi empresa en mi país de origen tiene 1 o 2 empleados, no sirve. Pero si tienes 8 o 10 empleados o más en tu país de origen, abres una sede, una sucursal de tu compañía, de tu país en Estados Unidos y te autotransfieres como ejecutivo en transferencia. Es muy interesante camino, llega a requerir muy baja inversión, pues la que te exigen, pues como que muéstrame, con 30, 50, 60 mil dólares se puede hacer, o con lo que se necesite para operar el negocio, pero con una cuota mínima de capital se puede sustentar una buena L1A. La conocemos muy bien, yo me hice residente en 2 años y medio con la L1. Imagínate. Matías, por aquí nos preguntan que cuál es el monto que permiten en caso de donaciones, o sea, cuánto es lo máximo que permiten, de pronto en porcentaje. Si van a una de las formas de capitalización para una visa 2, pues puede ser una parte en donaciones. ¿Has tenido alguna experiencia dentro de los planes de negocios donde hagan una donación, un familiar, la mamá, el papá, algo? En general no es lo más recurrente y en general no es el mejor camino. Mostrar que me donaron el dinero no es el mejor camino. Pero caso a caso se pueden ver cómo en un buen trabajo, discutiendo con el abogado, buscar la mejor manera.
La clave es que el dinero no sea prestado y respaldado por la compañía de Estados Unidos. Ese es el factor más determinante allí. Pero se puede hacer cosas, que coordine una cita y lo miramos en detalle. Perfecto. Esto ya bueno, ¿cuál es su criterio del negocio de construcción? Este ya lo vimos. Si el negocio que quiero comprar cuesta 120.000 y tengo 90.000, ¿el banco me puede prestar lo que me falta? No, ya vimos. No lo creo. Más vale que el dueño del negocio te dé financiación por esos 30. Publicidad y material promocional, ya vimos que sí. Bordados, eso también tiene buena salida. Todo el tema de bordados como material, digamos, para todo el tema de bordados empresariales y esto, me imagino, de uniformes, todo eso. Sí, hay mucho. Dice, soy optómetra, ¿puedo montar una óptica? Ah, bueno, pero eso ya es de Puedes salud. montar una óptica, contrata a un técnico en tomar los exámenes, compra los equipos apropiados y comercializa en el mismo lugar lentes y marcos, y eso tiene sentido. Ok, pero digamos, ya no requiere validar aquí su carrera en caso tal No, o no es necesario. la óptica, no quien presta el servicio de tomar los exámenes. Y en el camino Okay. puede hacer y acreditarse para poder tomar los exámenes. No va a intervenir, no va a operar. Es un tema que podría ser una buena salida. Incluso hay franquicias de eso, hay buenas franquicias también. Bueno, se necesita licencia para hacer decoración de interiores. En algunos estados y algunas ciudades quizás sí. ¿Qué tal funcionan las lavanderías de ropa? ¿Es rentable? Hay Eso es lo muchas, que más hay, coin laundries. muy común, hay muchas, hay de todo tipo de negocios en eso. Definitivamente, si hay tantas es porque debe haber un buen mercado y deben ser rentables. Pero Matías, ahí hablamos del tema de qué estilo de vida también queremos llevar. Eso no es muy esclavizante, eso es 24/7 abierto todo el Sí, tiempo. pero tú vas madurando el negocio va creciendo, cuando ya está suficientemente robusto, tú administras y tienes unos dependientes de mostrador y unos funcionarios que son los que hacen la labor más mecánica, digamos. Ok, empresas de seguridad, ¿qué tal? ¿Son viables? Preguntan por acá. Hemos hecho planes de negocios para empresas de seguridad en diferentes nichos. Sí, sí hay mercado, depende del nicho, pero pues sí hay mercado. Es más Bueno, seguro que otras, pero sí hay más. Bueno, Matías, ahora que empezó, digamos que pasó todo lo del Capitolio, mucha gente me escribió preocupada, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar, Cata? No sé qué. Bueno, ¿cuál es la incidencia de eso en la economía de Estados Unidos, en las inversiones? ¿Y por qué Estados Unidos? Por qué la gente debería escoger Estados Unidos para invertir? ¿Qué piensas tú que conoces pues bastante todo el mercado? Mira, yo diría que lo primero es que pues Estados Unidos no está orgulloso de lo que pasó en el Capitolio. Es un accidente que no debió suceder, pero es una cosa que generó una alarma para mucha gente. El gobierno es fuerte, las instituciones de Estados Unidos son fuertes, el ejército, la policía, muy fuertes. Lo pudieron ver el día de la posesión de Biden, pues ni siquiera dejaron avanzar nada que se pudiera parecer a un problema. Um, yo creo que no va a haber una afectación seria de ninguna naturaleza al tema económico o al tema de cómo fluyen los negocios en Estados Unidos. No va a pasar, pero sí es algo que ha generado esa alarma para las instituciones. Entonces las instituciones van a ponerse más alerta. Más de ahí, no creo que vaya a haber una afectación de ninguna naturaleza con el tema de lo que pasó en el Capitolio. No lo veo como algo que vaya a afectar. Ahora, ¿por qué Estados Unidos? Estados Unidos es la primera economía del mundo. China es la segunda. Dicen que en algunos años China será la primera, posiblemente. Pero Estados Unidos es el país que es más amigable para la apertura de negocios. En Estados Unidos la propiedad privada se respeta. En China tú haces negocio y te tienes que asociar con un chino. Arranca por ahí. Entonces, aquí la propiedad se respeta, los impuestos son más baratos que muchos de nuestros países. Aquí los negocios están pagando un impuesto a la renta por el orden de 15 al 20%. En Colombia pagamos el 38%. Es un tema, ¿sí? El impuesto a las ventas en Estados Unidos es del 8%, en nuestros países es 16, 20, 22%. Los impuestos son más bajos. El mercado es gigante, tú puedes trabajar en nichos y pequeños nichos y puedes llegar a ser
muy, muy exitoso. Es un país de especialistas, es un país donde tú te vuelves fuerte en un área específica y la desarrollas y la creces y vas a otras ciudades y vas a otros estados. Entonces son muchos los motivos por los cuales se puede decir que Estados Unidos es un mercado supremamente atractivo. Es un país multicultural, ciudades como Houston, Florida, San Francisco, Nueva York, se hablan más de 100 idiomas. Entonces tú puedes moverte en una cantidad de munditos paralelos y mundos de nichos y subnichos donde tú puedes hacer muchas cosas. Sí. Entonces yo pienso que esos son los grandes atributos. Yo digo que Estados Unidos sigue siendo potencia mundial y de todas maneras uno en el mercado lo ve que fluye, o sea, fluye la economía y todavía hay mercado para muchas cosas. Última preguntita aquí. Dice, ¿el monto de inversión es el mismo en todos los estados? Me imagino que se refiere para la visa de inversión. Sí, sí, porque esto se rige por una ley federal que aplica para todo el país, entonces no hay una diferencia entre estado y estado, todo lo que tiene que ver con asuntos migratorios es un tema que aplica a todo el país. Y para despedirme lo que les puedo decir es, Estados Unidos tiene grandes oportunidades, el sueño americano sí existe, pero hay que rodearse bien, hay que hacer las cosas acompañado, hay que dejarse orientar. Hay que matar algunos tabús que tenemos nosotros de nuestros países de origen y de nuestra cultura latinoamericana. Pero aquí hay grandes oportunidades para todo el mundo, para todo el que se enfoque, al que esté dispuesto a meterse de cabezas en una actividad concreta y volverse el técnico que debe ser para que el mercado confíe en él o ella. Así es. Entonces, bienvenidos, este mundo americano está aquí y es mucho... a veces hay mucho sensacionalismo porque sale una noticia y la tiran y entonces ya no sé qué. No, aún a pesar de momentos difíciles en los últimos 4 años, los negocios han fluido, las cosas se han dado, muy a pesar de muchas cosas, todo se ha dado y hay mucho por hacer. Simplemente pongámosle mucho positivismo y vamos adelante. Exacto.